Este video es la segunda parte del video titulado, el video anterior, Soy cristiano, guardo el sábado espiritual. Y voy a revisar el contexto del libro de Hebreos, del capítulo 4, versos 9 al 10, donde habla acerca del reposo de Dios bajo el nuevo pacto y cómo entrar en el reposo. Antes de proseguir, quiero volver a enfatizar el nivel de cumplimiento de que estoy hablando aquí. Es un nivel en donde, como vimos en el video pasado, Jesús mismo elevó la moralidad de la Torá en este nuevo pacto y requiere un cumplimiento más alto, un cumplimiento de la Torá más alto, que es por la guía del Espíritu. Ya no es el cumplimiento carnal del antiguo pacto y la observación física semanal del día sábado que se hace hoy por los judíos, por los hermanos de las raíces hebreas, y voy a agregar a mis amados hermanos adventistas del séptimo día que también observan el sábado. Digo sábado físico. La inmensa mayoría, por no decir todos los anteriores, no saben que su cumplimiento de la Torá o de los mandamientos acerca del sábado, que incluye esa observación física, está al mismo nivel de la justicia de los escribas y fariseos, y que eso, según Jesús, los descalifica para entrar en el reino de los cielos. Debo enfatizar manteniendo sus nombres en el libro de la vida, no es que pierden la salvación, pero se van a perder muchos galardones y recompensas porque están funcionando de acuerdo al antiguo pacto y no al nuevo pacto que Jesús vino a establecer. Así que, si usted que me escucha no le llega al nivel que Jesús exige, el cual es muy alto, y si, por así decirlo, usted falla en este intento, usted se perderá muchas recompensas y galardones cuando el reino sea establecido. Pero usted no pierde su salvación ni su participación en el reino. De hecho, usted ya está dentro del reino. Usted ya obtuvo su ciudadanía, pero todavía no califica para ser un rey en ese reino. De eso se trata este video. Este mensaje es para aquellos que ya son salvos. Todo nacido de nuevo es un candidato, por así decirlo, a ocupar posiciones de gobierno o para llegar a ser un rey en este reino y reinar con Cristo. Pero no todo nacido de nuevo va a llegar a serlo en su plenitud. Es como por así decirlo. Tal vez usted no llegará a ser un presidente o un senador en el reino de los cielos, pero eso no le quita su ciudadanía espiritual. Tal vez usted no obtenga lo más glorioso que está disponible a los hijos de los hombres que lleguen a ser vencedores a este nivel, pero por así decirlo, si usted no la hace en el plan A, Dios ya tiene un plan B, en donde su nombre se mantiene inscrito en el libro de la vida. Así que esta enseñanza de este video no se trata de ver si usted es salvo o no, que si usted no cumple la Torá a este nivel se va a perder. No, señor, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con galardones y recompensas. Y como ya expliqué en los primeros videos de la parte 5 en este canal,
También esto se trata de saber quiénes van a participar en la primera resurrección y quiénes tendrán que esperar hasta después de los 1000 años para ser resucitados y puestos en la tierra nueva bajo el cielo nuevo, porque sus nombres fueron encontrados en el libro de la vida. Amados, fíjense bien en lo que voy a decir. Si usted es un creyente en Yeshua o en Jesús, nacido de nuevo, escuche bien, que comenzó esta caminata con arrepentimiento de pecados, porque así dice la Biblia, y no con una oracioncita de pecador. Y su caminata es, por así decirlo, normal en los caminos de Dios, o sea que no anda desordenadamente. Si usted vive así y es creyente, usted no tiene nada de qué preocuparse de condenación eterna, hermano. Pero el llegar a ser igual a Jesús y todas las recompensas y galardones de las que hablo aquí en estos videos y que Dios ofrece, eso no es gratis. Su salvación sí es gratis, ya le fue dada gratis. Ahora, cuando digo gratis, no es porque no tenga ningún valor, hermano. Se pagó el más alto precio por su salvación, nada menos que la sangre derramada del Hijo de Dios. Así que, por medio de él, usted ya fue introducido al reino. Usted ya está dentro, ya es salvo. Ahora está delante de usted una peregrinación o una caminata adentrándose en este reino para ver qué tan lejos llega. Por así decirlo, la meta para todos los que ya somos salvos dentro de este reino es llegar hasta donde está Jesús, hasta donde Él llegó detrás del velo en el lugar santísimo. Pero eso ya no depende de Jesús, sino de usted. Él como precursor, como dice Hebreos 6:19, o uno que prefija un camino. Jesús ya abrió paso delante de nosotros, ya rompió la brecha como en una selva. Ahora ya no depende de Él si usted se adentra dentro del reino o no. Ahora depende de usted si sigue esa brecha que Él abrió. Él ya proveyó todo lo que nosotros necesitamos para llegar hasta donde Él está, hasta la meta final detrás del velo, que también es lo mismo que llegar al Padre, como dijo Jesús. Ahora Él solo está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies por aquellos que lleguen a ser vencedores. Mi punto es que la enseñanza que estoy compartiendo aquí no es para saber si usted será salvo o no. Eso ya fue definido. Pero sigamos con respecto a este nuevo pacto y el reposo. En el video pasado establecimos la verdad escritural del nuevo pacto, en el cual, por la obediencia a la voz del Padre, que es lo mismo que la voz del Espíritu, la obediencia a esa voz hace que hagamos la obra de aquel que nos dijo que hiciéramos esto o aquello. Al hacer lo que nos fue dicho, lo que hacemos no es nuestra obra, sino que es la obra del Padre que nos envió a hacer tal cosa. No es un invento nuestro, no es una buena idea que se nos ocurrió, y menos si esa idea está relacionada con un ministerio, no debe nacer en nosotros, sino en Él. No es nacido en nosotros, no es nacido en la carne, no es nacido ni siquiera en la necesidad presente. No es nacido del corazón del que obedece, sino que es nacido en el corazón del Padre, el que dio la orden. Entonces, estamos descansando de nuestras obras, al igual que el Padre descansó de las suyas después de la creación en el séptimo día. Al descansar nosotros de nuestras obras y hacer la obra del que nos envió, cumplimos el requisito bajo el nuevo pacto y entramos en el reposo espiritual de Dios, o entramos en una vida espiritual sabática que no necesita de un día semanal,
porque su voz puede venir a nosotros en cualquier otro día. Las 24 horas estamos dispuestos. Porque el que ha entrado en su reposo, dice la Escritura, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La obediencia a la voz del Padre nos convierte en un sábado andante y vivo que no necesita estar encadenado a la observancia de un día a la semana y mucho menos de un calendario gregoriano. Somos libres de la preocupación de que si el día de reposo físico, que si comienza al atardecer o al amanecer, o hay mucha disputa con respecto a eso. Somos libres de calendarios, hermano. Somos libres de años, meses y fechas y observaciones de todo tipo de calendarios. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Somos libres de andar calculando el curso de la luna y las estaciones de las cosechas con el miedo de que no hagamos las cosas con precisión y seamos una ofensa al Dios que dio la Torá, hermano. Jesús nos vino a ser libres. Somos verdaderamente libres, porque ya no vamos a estar preocupados y estresados por no fallar a ninguno de los 613 mandamientos de la Torá, que de todos modos Jesús mismo dijo, y eso lo vimos en el video pasado, Jesús dijo a los escribas y fariseos que ninguno cumple la Torá. Ahí está en Juan 7:19. Y hasta el día de hoy, después de 3500 años de Torá, nadie la cumple toda y al pie de la letra. Nadie hace eso. Somos verdaderamente libres ahora, porque ya lo escrito ni de la Torá ni de la Biblia tenemos que andar preocupados o ya no vivimos basados en eso. No que no lo conozcamos, no que no lo estudiemos, pues es precisamente lo que vengo haciendo en todos estos videos, estrictamente apegado a las escrituras. Pero lo que digo es que uno ya no vive por eso. Ahora vivimos por el Espíritu, no por la letra, ni de la Biblia, ni de la Torá, ni de la de rollos escritos, ni nada, hermano. Nuestra preocupación ya no es lo escrito y el estrés de guardar una lista interminable de detalles, de mandamientos escritos y de la adición extremadamente carnal de mandamientos y costumbres humanas que Dios nunca dio. Ahora cuando abrimos los ojos cada mañana, se levanta un suspiro en su corazón de libertad, un suspiro de agradecimiento, una palabra de invocación al nombre del Padre y del Hijo, una conciencia en certidumbre de que el Padre está con nosotros. No lo ha dejado el Padre, hermano. Al igual que a su Hijo amado Jesús, el Padre está con usted cada vez que usted abre los ojos cada mañana. Se levanta cada mañana para hacer lo que le toca hacer debajo del sol, sin imposiciones de nadie, sin imposiciones de falsa religiosidad y en plena libertad, sin que nadie le esté imponiendo cosas o diciéndole cómo vivir su vida espiritual. Hermano, es su relación con el Padre, es personal. Nadie tiene ni debe andarle dictando cómo vivir su vida espiritual, hermano. Se levanta preparando su cafecito y afinando su oído para cuando venga la voz del Padre. Mientras esa voz llega, usted disfruta su día. Usted es libre. Es un nuevo día que hizo su Creador para que usted se regocije en él. Bendito sea el nombre de Yeshua o el nombre de Jesús y el amanecer de este nuevo y mejor pacto. Luego, usted sale de su casa para ir y hacer lo que le toca hacer debajo del sol, con gozo y con expectación, sabiendo que la voz del Padre podría venir en cualquier momento y que su corazón está dispuesto. Todas sus posibles preocupaciones son absorbidas por la conciencia de saber, usted sabe
que el Padre está con usted, aunque no lo sienta, usted sabe que Él está ahí pendiente de usted y que Él le va a decir qué hacer ese día. Cada día traerá su propio afán y usted enfrentará cada uno de esos afanes, pero ahora bajo la sombra del Altísimo, porque Él está con usted. Probablemente en el siguiente video veremos el siguiente escalón a esto que estoy diciendo aquí, que es otro paso más arriba, el cual tiene que ver con la adversidad en la vida del creyente, pero eso lo veremos después. Ahora, en cuanto al pasaje principal que vimos en el video pasado de Hebreos 4, del 9 al 10, en donde la Escritura aclara que la obediencia a la voz del Padre es entrar al reposo de Dios o es entrar una vida sabática. Voy a leerlo. Hebreos 4, del 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hoy vamos a ver superficialmente el contexto de este pasaje, el cual nos afirma aún más lo que he venido diciendo en los últimos 3 videos. El verso 11 nos está exhortando a que no seamos desobedientes. Ya expliqué que esa desobediencia es no hacer lo que dice el Hijo, porque Dios ha hablado en estos postreros días por medio de él. ¿Y qué es lo que el Hijo habló? ¿Cómo podemos entrar al reposo? Por medio del nuevo pacto del Espíritu y no el antiguo pacto de la Torá o de la ley. Pero veamos, Hebreos 4 del 11 al 13, vamos a ver. El verso 11 dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo, o sea, estamos afuera, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál desobediencia? La desobediencia de querer agradar a Dios de otra manera y no la manera en que el Hijo dijo que debemos hacerlo bajo el nuevo pacto, cuya esencia depende de la voz del Espíritu de vida y no de la letra escrita. O vamos a hacer las cosas como dijo el Hijo, o vamos a inventarnos nuestra propia manera y regresarnos al antiguo pacto de donde el Hijo vino a librarnos. ¿Vamos a someternos nuevamente a la esclavitud de la cual fuimos librados? Y ser hallados no tomando en cuenta el precio de la sangre que se pagó para proveernos esto nuevo. Vamos a ser encontrados rechazando la provisión de Dios por medio de su Hijo. ¡Qué ceguera! ¡Qué desobediencia! ¡Qué incredulidad! Note bien los versos que siguen y que voy a leer. El Espíritu que inspiró todas las Escrituras no ha cambiado el tema. El tema sigue siendo entrar al reposo de Dios de la manera que Él dijo. Veamos, el verso 12. Vamos a ver qué dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya todos los hermanos sabemos este verso, es muy conocido. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Voy a detenerme y hacer una pregunta. ¿Y ahora de qué está hablando ese verso? ¿De que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos relacionado con el reposo? Estoy seguro que la inmensa mayoría que me están escuchando, por no decir todos, dirían, no, pues ese verso está hablando de la Biblia. Bueno, pues vamos a seguir leyendo y que la Biblia nos diga de qué está hablando, a qué se refiere cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos. La mayoría ya me contestó, voy a asumir, que ya me dije, no, pues hermano, esa es la Biblia. Bueno, sigamos leyendo, a ver qué más obtenemos de aquí. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su qué, hermano. Ahí está en pantalla. ¿Qué dice ahí, hermano? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su qué. En su presencia. Fíjese bien, hermano. En presencia de la Biblia. No hay cosa creada. Piénselo, hermano. Todas las cosas creadas, que por otras escrituras también sabemos que incluye las cosas invisibles y las cosas celestiales. Ahora piénselo y respóndame. Todas las cosas creadas en los cielos y en la tierra están manifiestas delante de la Biblia. Por supuesto que no. No está hablando de un libro, está hablando de una persona. La palabra viva es Yeshua HaMashiach, es Jesús el Mesías mismo, no es un libro. Y debemos comprender eso. Fíjese bien en lo que dice en la segunda parte de este mismo verso 13. Ahí está en pantalla, hermano. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? ¿A quién tenemos que dar cuenta nosotros, hermano? ¿A la Biblia? Tenemos que dar cuenta a la Biblia. Y también fíjese, hermano, en las palabras que usa. La segunda parte de este verso 13 le está llamando, dice, a aquel que tiene ojos. ¿Puede verlo, hermano? No es la Biblia. Entonces la palabra viva y eficaz no es un libro, es una persona. Es el Hijo enviado por el Padre para hablarnos qué hacer en estos postreros días. Hermano, todo el libro a los Hebreos nos está diciendo que hay un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. En Juan 1, el Evangelio de Juan dice que Yeshua, que Jesús es el Logos. Jesús es la palabra viva. Yo sé que muchos creyentes dicen erróneamente que el Logos es lo escrito y que el Rema es el oráculo de Dios. Pero en Juan dice que ese Logos es Dios mismo. Dice que es Jesús y aclara en el verso 14 en Juan, no me voy a ir allá, pero usted ya lo sabe. Dice que ahí ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y que vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Es Jesús. El Logos no es lo escrito. El Logos es una persona, y el Rema es cuando Jesús es enviado, cuando la palabra del Padre sale y Jesús va a cumplir lo que salió de la boca del Padre. Jesús es la esencia misma del Padre, yendo en el Rema como Logos para cumplir lo que salió de la boca del Padre. Pero eso lo vamos a estudiar más adelantito en otro video. Mi punto aquí es que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la presencia de Jesús mismo por su Espíritu manifestándose para hablarnos al corazón. Ahora, ya entendiendo este concepto, ya teniendo este entendimiento, volvamos a leer el pasaje que estamos analizando y va a ver que concuerda perfectamente con lo que la Biblia está hablando del reposo de Dios, hermano. Y voy a leer Hebreos 4 del 11 al 13 que va a aparecer en pantalla y voy a ir haciendo algunos comentarios. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia,
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, el Espíritu de Jesús, en otras palabras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese Espíritu es más cortante que toda espada de dos filos. Ese Espíritu no vamos a poder esconderle nada porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra nuestro ser como humanos para discernir las coyunturas y los tuétanos, y discierne también, dice ahí, los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, de Yeshua, a quien tenemos que dar cuenta. Leamos el verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, en nuestra Biblia dice el Hijo de Dios, la palabra en griego es huío, que es el complemento en hebreo, sería Jesús, el Benei Ha Elohim de Dios. El Hijo de Dios, pero en el sentido de que Él es Dios también. Retengamos, dice, nuestra profesión. Si vamos a resumir el contenido de ese pasaje que acabamos de leer en pocas palabras o en otras palabras, lo que nos está diciendo es que ya una vez que hemos nosotros entrado en el proceso del reposo de Dios, que es el contexto, por su trato personal con todo aquel que entre bajo este nuevo pacto, no existe nada dentro de nosotros que Él no sepa. Todo está descubierto, todo está desnudo. Él todo sabe de nosotros, cada pecado, cada actitud, cada intención, cada motivo, cada forma de ser. No hay nada oculto de nosotros delante de esta palabra viva que es Yeshua mismo. Note bien que la conversación del texto nos está dirigiendo hacia el trato del pecado hasta los niveles más profundos del ser humano. Ese es el tema. En otras palabras, esta es la solución a lo que hemos venido estudiando bajo el tema el pecado que mora en mí. Tengo videos enteros de eso, unos 3-4 videos atrás. Y esta es la solución, entrar al reposo es la solución. Eso también nos está diciendo lo delicado y grave que sería nuestro rechazo a la manera que el Hijo está diciendo para estos postreros días. Porque en otras palabras, la palabra viva, que es Yeshua mismo, se está ofreciendo a todos aquellos que entren en este nuevo pacto para caminar con ellos de una manera muy profunda y personal. Si nosotros decidimos buscar agradar a Dios de otra manera, será lo mismo que rechazar esta oportunidad de andar nuestra caminata cristiana de una manera más apegada a su presencia. Puede verlo, hermano. Eso significa que cuando nosotros oímos la voz del Padre y disponemos nuestro corazón para ir y hacer lo que esa voz nos está diciendo, Él está transformando hasta lo más profundo de nuestro ser, porque Él quiere llevarnos a la perfección, y todo eso aquí lo habla el libro de Hebreos. Él quiere que seamos perfectos. Él quiere meternos detrás del velo al lugar santísimo. Eso no se puede lograr solo observando la Torá de una forma carnal. Eso tampoco se puede lograr solo confesando versículos de la Biblia positivamente como los cristianos. Eso es el antiguo pacto. En este nuevo pacto requiere una relación personal. Por eso dice el verso que leímos que no hay nada que no sea manifiesto en su presencia. Y también dice que todo está desnudo y abierto delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Este nuevo pacto requiere una caminata en su presencia, hermano. Una disposición continua, día y día, de nuestro corazón para oír su voz y para luego ir a hacer lo que esa palabra viva nos está diciendo. Si usted sigue leyendo el libro de los Hebreos, verá que en el siguiente verso ya está mencionando el pecado directamente, porque es lo que está tratando con nosotros, y el reposo nos va a librar del pecado.
para luego llevarnos y hablarnos acerca del sumo sacerdocio de Yeshua en relación al pecado. Es el capítulo que sigue, pero no voy a entrar a eso ahora. El tema es muy claro y en otra ocasión voy a dar un estudio completo del libro a los Hebreos. Ahora, recuerde que todos estos últimos videos he estado hablando de cómo deshacernos del pecado que mora en mí. Y como ya vimos, el secreto para hacer eso está en aprender a oír la voz del Padre, o lo que es lo mismo, la guía del Espíritu, o como acabamos de ver, la palabra viva, como espada de dos filos, que es la presencia de Jesús por el Espíritu, penetra hasta lo más profundo del ser humano para extirpar el pecado por completo de nuestras vidas. Ya vimos que esa espada de dos filos no es la Biblia, sino una presencia misma de Yeshua, quien es la palabra viva, actuando en el creyente. Hermano, de ahora en adelante, cada vez que usted abra su Biblia y usted lea que dice ahí la palabra de Dios, no piense en la Biblia, piense en la presencia de Yeshua mismo por su espíritu. Y todos los versos que dicen la palabra de Dios va a tener una nueva perspectiva. La Biblia, cuando va a hablar de lo escrito, le llama escrituras, si usted se fija bien. Versículos como el Salmo 119, 105, por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra. No es la Biblia, hermano. Lámpara es a mis pies la palabra viva, Yeshua por su espíritu en mí. Eso es lo que ilumina mi camino, pero otro día voy a hablar de eso. Pero si usted aplica de ahora en adelante este concepto cada vez que encuentre la palabra de Dios en las escrituras, eso cobrará una nueva y total perspectiva, hermano. Otra vez le recuerdo nuestro pasaje base, Hebreos 4, del 9 al 10, de cómo entrar al reposo, el que ha descansado de sus obras. Y es lo referente al día de reposo de Dios. Ya vimos que es por la obediencia a la voz del Padre o a esa palabra viva que viene a nosotros. Ya vimos los versículos después de los versos que nos hablan del reposo de Dios y de cómo entrar descansando de nuestras obras. Pero, ¿cuál es el contexto antes? Porque acabamos de ver ahorita qué dice después de donde menciona acerca del reposo de Dios, que los versos que dice después, y ya vimos que habla de la presencia de Yeshua en el creyente. Pero ¿qué dicen los versos antes de Hebreos 4, del 9 al 10? Y voy a leerlo muy superficialmente y voy a saltarme algunos versos y a ir un poco rápido porque es un poco largo y no quiero extender más este video. Leo en Hebreos capítulo 3, versos del 1 al 3. Por tanto, hermanos santos, escuche bien, participantes del llamamiento celestial. En Filipenses 3:14, no me voy a meter a eso, pero el llamamiento celestial, Pablo lo menciona también en Filipenses 3:14 y está hablando acerca de llegar a ser como Jesús, llegar al lugar donde detrás del velo, ese es el llamamiento celestial y el mensaje del libro de Hebreos. Y dice, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús el Mesías. Verso 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Fíjese bien, ahí va hablando acerca de los dos pactos y está exaltando a Jesús sobre Moisés, el cual es fiel al que le constituyó, o sea, Jesús es fiel al que le constituyó, igual que Moisés lo fue en la casa de Dios del pueblo de Israel en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. Porque de mayor gloria que Moisés, fíjese bien, es estimado o sea, Jesús tiene mayor gloria que Moisés y el pacto que lleva cada uno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, pero toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5, mire, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo,
y para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora, en este verso 5, donde dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Qué casa es esa? La casa de Israel o el tabernáculo que estuvo con Israel, que fue dado del desierto desde Éxodo 25. Ahí están todos esos detalles, pero mi punto es que está hablando que Moisés fue fiel a la casa física. Y no voy a entrar en esos detalles en este momento, pero a Moisés le fue dicho que copiara el tabernáculo celestial y que hiciera una copia física en el desierto para que la presencia de Dios se manifestara al pueblo, pero eso era una figura, era una sombra, era un ejemplo físico de algo espiritual. Entonces aquí está diciendo que Moisés fue fiel a la casa física, pero mire lo que dice el verso 6. Pero Cristo o el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa que dice ahí, está en pantalla, hermano, la cual casa somos nosotros. La casa del tabernáculo en el desierto fue una copia de un celestial. Ahora que vino Yeshua el Mesías como sumo sacerdote, él está estableciendo una casa espiritual. Esto no es físico, de observancias físicas. Esto es espiritual. Somos tan carnales que insistimos en hacer las cosas religiosas y hacer ritos y hacer todo tipo de cosas que nos haga sentirnos religiosos, hermano. Eso no es así. Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza de que Él va a terminar lo que empezó. Y dice, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, hermano. Yo he hablado tanto de eso en todos los videos anteriores, la parte 4 de esta presentación. Colosenses 1:27, un verso clave. ¿Cuál es gloriarnos en la esperanza? Dice aquí, ¿cuál es la esperanza? La esperanza de la gloria de Jesús en nuestra vida. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. Ahora, a partir desde este punto en adelante, en este pasaje, y como contexto de el pasaje que estamos estudiando acerca del reposo de Dios en el capítulo 4 y en la observación del séptimo día espiritual, no físico, vea, en este pasaje de este verso 7 en adelante vamos a ver, escuche bien, 4 series de 3 que aparecen en el texto. Es como, por así decirlo, 4 testigos, pero cada uno remarca 3 veces su testimonio. Si tiene Biblia, mejor, hermano, vamos a verlo. Entonces, en el verso 7, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice el verso 7? Por lo cual, como dice, ¿quién, hermano? Ahí está en pantalla. ¿Quién dice eso? Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya he venido, repite y repite lo mismo, hermano. La voz. Cuando viene la voz del Padre, es el secreto de entrar al reposo, la vida sabática. Si oyeres hoy su voz, dijo ¿quién? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, la voz del Hijo hablándonos qué debemos hacer en estos postreros días, la guía del Espíritu para vivir conforme al nuevo pacto. Si oyeres hoy su voz, que no endurezcáis vuestros corazones. Mira el verso 15 ahí, Hebreos 3:15, para los que tienen Biblia, y lo pongo en pantalla también. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeres hoy, ¿qué? Su voz, otra vez, es el secreto. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, hablando de Israel en el desierto cuando provocaron al Altísimo. Vamos al 4:7, que está antes de hablar acerca del reposo en el 9, pero en el verso 7 dice, en 4:7 que dice, otra vez determina un día
¿Para qué? Para entrar en el reposo, para entrar al descanso, es el contexto. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que vemos que el contexto del reposo es 3 veces por el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. Ese es el primer testigo que se repite 3 veces en este contexto. El segundo testigo, hermano, lo encontramos en el capítulo 3 y el verso 11. Mire lo que dice ahí, hermano. Por tanto, juré en mi ira, porque el Señor estaba disgustado con su pueblo. Dice anteriormente en el verso 9, ahí justo antes, 3:9, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté, dice el verso 10, con toda esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, siempre andan haciendo otra cosa que lo que Dios les está ordenando. Y dice ahí que por eso, por tanto, ¿por qué hacen eso? Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero luego lo vuelve a decir otra vez. Mira, hermano, vamos a leer del 3 al 7. Verso 3, capítulo 4, verso 3, Hebreos. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, es el tema, de la manera en que él dijo. ¿Y cómo dijo él? Por tanto, juré en mi ira, no entran. ¿Cómo vamos a entrar? Dios dijo, no, es que no van a entrar. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán. Nos dice, nosotros entramos, eso es un, ¿cómo le puedo decir? Es como un acertijo, hermano, que necesita la revelación de Dios para entender este verso, porque está diciendo, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Fíjese bien, vamos a entrar en el reposo, pero solo vamos a entrar de la manera que él dijo. ¿Y como dijo? No entran. Es un acertijo eso. ¿Qué quiere decir eso? Y dice, después de decir eso, por tanto juré en mi ira, no van a entrar. Y la segunda parte del verso dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahí está la clave. No van a entrar de ninguna otra manera que no sea como el Hijo ha hablado en estos postreros días. ¿Y cómo dijo el Hijo? Que la manera de entrar es aquellos que han aprendido a reposar de sus obras como Dios reposó de las suyas. De hecho, lo va a decir el siguiente verso. Mire, verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y mire lo que dice el verso 5. Y otra vez les vuelvo a decir, aquí no van a entrar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Es contradicción? No. Lo que el Señor está diciendo es, con la carne, con pura observación carnal, con puras ideas humanas, con puro deseo de agradar a Dios, pero no de la manera que dijo el Hijo para estos postreros días. Si usted lo hace de otra manera, no entra, no va a entrar, porque hay una manera que Él estableció por medio de su Hijo. Dios ha hablado por medio de su Hijo para estos postreros días. Él dijo, ¿cómo? Usted no lo hace, usted no entra. Debe hacerlo de la manera que Él dijo. ¿Y cómo dijo Él? Descansando usted de sus obras. ¿Y cómo va a descansar usted de sus obras? Por la obediencia a la voz. Por eso dijo y leímos 3 veces. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como dijo el Espíritu Santo, dice el verso que leímos. Así que vemos 3 veces en este pasaje que acabamos de ver aquí. No entrarán, no entrarán. Y no entrarán, es que no van a entrar. Humanamente no se puede, hermano. Ahora, en el verso 6 miramos un aspecto por el cual ellos no entraron. Capítulo 4 y verso 6, que ya lo leímos, pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, fíjense, en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, o sea, los judíos, los israelitas, hasta el día de hoy no han entrado, hermano.
Aquellos a quienes se les anunció la buena nueva no entraron. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Ellos están bajo el antiguo pacto todavía y muchos cristianos que se quieren hacer judíos no saben que lo único que están haciendo es girando en espiral y van a volver a hacer las cosas conforme a sus propias ideas del antiguo pacto de donde Jesús nos vino a librar. Van a obedecer y van a tratar de agradar a Dios de una manera que Él no dijo, contradiciendo lo que dijo el Hijo para estos postreros días. Puede verlo, hermano. Y en ellos se cumplirá esta palabra. No van a entrar. No es como ustedes digan, no es como ustedes quieran hacerlo. Yo hablé por mi Hijo qué hacer para estos postreros días y ustedes deben hacer lo que Dios dijo por medio del Hijo. Por eso dice ahí, por lo tanto, verso 6, Hebreos 4:6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué, hermano? De desobediencia. No entraron por causa de desobediencia. Ve lo que estoy diciendo, hermano. El juramento de que no va a entrar es si usted va por cualquier otro camino. Dios juró, te vas por otro camino, no vas a entrar. No lo vas a lograr. Te vas para atrás para observar la Torá a tu manera. No vas a entrar. Tienes que observarla a la manera elevada que Jesús vino a establecer en el nuevo pacto por medio de su espíritu. La ley del espíritu de vida, o no entras. Te lo vas a perder. Mire lo que dice en el capítulo 3 y verso 18, que está antes. Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que, ¿qué, hermano? Que desobedecieron, por desobedientes. Y mire, y ya vimos en el verso 11, el capítulo 4, verso 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire, aquí está la palabra desobediencia, en el 3:18 los que desobedecieron, y también en el 4:6 al final dice que no entraron por causa de desobediencia. Desobediencia, desobediencia, desobediencia. 3 veces está ese testigo ahí, pero todavía no termino, hermano. Mire, ¿qué más? ¿Y por qué desobedecieron? El capítulo 3, verso del 18 al 19 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Y por qué desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No creen este mensaje, rechazan este mensaje por incredulidad, falta de fe en su corazón. Y lo va a decir, mire, ahí en capítulo 4 y el verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, a los israelitas en el tiempo pasado se les anunció, pero no les aprovechó el oír la palabra. Oiga bien, el oír la Biblia, no, ya vimos, es la palabra viva, es la voz del Espíritu, es la voz del Padre hablando para estos postreros días. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, incredulidad, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Y vámonos más atrasito, capítulo 3 y verso 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, para hacer las cosas de otra manera. Lo puede ver usted, hermano. Ahí está bien claro. En estos 3 pasajes que vimos puede verlo 4 series de 3 en el contexto alrededor del reposo de Dios. 3 veces dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. 3 veces dice que juré en mi ira que no van a entrar. 3 veces dice ahí que fue por desobediencia. Y 3 veces dice ahí que la desobediencia fue por su incredulidad. No creen la palabra que están escuchando. No creen este anuncio. Para los hermanos de las raíces hebreas que me están escuchando, qué triste sería que después de oír esta explicación, que usted no crea este anuncio, que sea incrédulo, y viene y se va de regreso al antiguo pacto para observarla según el antiguo pacto, la Torá,
para seguir su camino a su manera, desobedeciendo la palabra que habló el Hijo para estos postreros días, que le está siendo anunciada, y sería encontrado resistiendo con incredulidad la voz del Espíritu Santo, tal y como leímos, como dice el Espíritu Santo en 3, 7 y 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quién le habla, hermano? ¿Quién le está hablando? ¿Yo? No, dice ahí el Espíritu Santo. ¿Y qué le está diciendo el Espíritu Santo, hermano? Que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Para los creyentes en Cristo o creyentes en Yeshua, no hay casualidad. No hay casualidad de que usted me esté escuchando, hermano. Dios está hablando a su corazón. Haga conforme a lo que el Espíritu Santo le está hablando. Por el otro lado, quiero decir a los cristianos que me están escuchando, ¿vas a seguir tu caminata cristiana igual que todos los demás? ¿Vas también por incredulidad a desobedecer la voz del Hijo hablando para estos postreros días y a seguir tu camino sin tomar en cuenta para nada cada día la voz del Padre hablando en tu corazón? ¿Vas a ser indiferente a eso? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a seguir viviendo cada día como que Dios no existiera, satisfaciéndote a ti mismo? ¿Vas a seguir indiferente al camino que es presentado delante de ti? Continuaré procurando mi aporte de mi granito de arena para la edificación de los santos del Altísimo en el siguiente video. Que la paz de Yeshua el Mesías sea en sus corazones. Amén.